algunas partes que hemos visto. Empezamos a hablar por la córnea. Entonces, si yo tengo un problema de córnea, un proceso inflamatorio, la córnea lo vamos a llamar de queratitis. Este de aquí. Si recordamos cómo están constituidos los párpados, por sus capas, ¿cuáles son las capas? Supongamos que este es el párpado y aquí viene el ojo, ¿verdad? Externamente, piel, en el medio era músculo, por eso es que cerramos el párpado, ¿verdad? Y internamente, por la conjuntiva. Entonces yo tendría, era lo que llamamos la conjuntiva, ¿verdad? Entonces yo tenía la conjuntiva palpebral, que era la que estaba sobre el ojo, la conjuntiva ocular, que estaba sobre el párpado, sobre el ojo, y aquí en el fondo, ¿cómo le llamamos? Recuerden. Vulvar. ¿Con doble? Creo que sí. Sí. ¿Así? No. No. Sí. Un vello venoso. Creo que Eso es la búsqueda. Entonces, a eso sería tejido epitélio mucoso, ¿verdad? Con capacidad de producir una lubricación ahí, una aumentación del ojo como tal. Y recuerden que aquí teníamos las pestañas y aquí venían unas glandulitas, ¿la recuerdan? ¿Cómo las llamamos? Tienen dos nombres. las Tarsianas o ¿Quién me va a acordar de ese nombre? meconianas. Recuerden que esas son las de los ozuelos. Recuerden que es de ¿qué producen? como un cebito. Las lagañas de la mañana de ustedes. Eso por ese lado. Bueno, ya recordamos que es la conjuntiva. De ahí viene el nombre, la conjuntivitis, ¿verdad? ¿Qué sería una queratoconjuntivitis? De la córnea y de la conjuntiva, ¿verdad? Las lágrimas del ojo. ¿Dónde se producían lágrimas en el ojo? ¿Quién era la parte lacrimal? ¿Recuerdan? ¿Ah? El aparato lacrimal. Ajá. ¿Quiénes producen las lágrimas? ¿Dónde estaban? Entonces, igual, supongamos que este es el ojo, ¿verdad? Supongamos que esa es la cavidad orbital, el ojo dentro, ¿verdad? Aquí vendría el hueso frontal, ¿verdad? Aquí vendría un poquillo el temporal, por ejemplo, aquí vendría el cigomático y la lagrimal, ¿verdad? Entonces, básicamente, cortando el hueso frontal en esa región dorsolateral, dentro de la cavidad, ahí nos encontramos una de las glándulas, que era la glándula lagrimal, que es una glándula que tiene un tamaño de 2, 3, 4, 5 centímetros. Esa es la principal, y a partir de ahí, los conductos que drenan, o sea, la glándula produce la lágrima y a través de los conductos drenan y bañan todo el ojo. Y la lágrima se dirige hacia el canto medial, donde teníamos el tercer párpado, ¿recuerdan? Y en el tercer párpado teníamos otra glándula, que era la glándula del tercer párpado. Entonces, tengo una glándula grande aquí y otra glándula aquí, que es la famosa, el prolapso del tercer párpado, el prolapso de la glándula del tercer párpado. Entonces, tengo una grande aquí y tengo otra aquí abajo. Bueno, y bueno, los músculos que ya lo vimos. Y eso desembocaba en la nariz, Y entonces, en la región medial del hueso venía un conducto que llamamos el conducto nasolacrimal, que es el comunicador con la nariz. Ok, entonces ahora sí, vamos a hablar ahí de la queratitis. Entonces, ¿qué es la queratitis? Es un proceso inflamatorio a nivel de la córnea, ¿verdad? Igual, hay procesos agudos o procesos crónicos, ¿verdad? Agudos y crónicos. ¿Qué es un proceso agudo? Principalmente un trauma, así que se raspó, un gato, por otro gato le pasó la uña, tiene procesos que son rápidos, ¿verdad?
o la resequedad. Ejemplo, exceso de viento, la humedad relativa del ambiente también afecta como tal, ¿verdad? O animales que le sacan, que viene el prolapso del tercer párpado, entonces le hacen la cirugía para cortarles el tercer párpado. Entonces, al remover el tercer párpado, automáticamente se remueve también la glándula del tercer párpado. Entonces ahí hay una menor producción de lágrima a nivel de dibujo. Entonces, eso me puede llevar a una queratitis, ¿verdad? O procesos más crónicos donde hay una agresión o un trauma constante durante mucho tiempo al ojo frontal. Pero claro, ejemplos de esos traumas. No sé si conocen esos tres términos. Entropiones. ¿Qué entendemos por esos términos? Entropión en las pestañas. Entropio, Adentro. Bueno, es como. el párpado hacia adentro. ¿Verdad? Pues supone que el borde del párpado tiene que estar hacia afuera. Entonces, automáticamente, cuando el párpado está hacia adentro, las pestañas van hacia adentro. ¿Verdad? Es como el pelito, ¿verdad? Las pestañas hacia adentro, ¿verdad? Porque las pestañas siempre tienen que ir hacia afuera, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellas nacen direccionadas hacia adentro, que pueden ir acompañados, ¿verdad? Y distigriasis es que los pelos nacen en las. ¿Verdad? Entonces, recuerden que ellas están del lado adentro, entonces en la pestaña crece en dirección hacia el ojo, hacia la córnea, porque creció en un lugar que no tiene que crecer. Que la pestaña tiene que crecer del borde externo del párpado y dirigirse hacia afuera. Entonces, en este caso, crece aquí, entonces automáticamente va hacia adentro. Entonces, imagínense al animal parpadeando todo el tiempo, genera una fricción, una irritación a nivel del cuerpo. Entonces, eso me genera una queratitis. ¿Quedó claro? Ok. O, como les decía, quitar una de las glándulas animales, eso produce que luego esté con menos lágrima frontal y todo se desencadena, va a terminar en la queratitis. ¿Quedó claro? ¿Qué lo van a ver ustedes ahí en ese ojo? Tejido fibroso. ¿Se ve como un tejido fibroso? ¿Qué más ven? No sé cómo será. Sí, relacionado, Un poquito dulce, así. ¿Qué más ven? Como rash, Lo ven como rojo, sí. ¿verdad? Entonces, esto ya es un caso crónico de un ojo que ha llevado palo mucho tiempo, ¿verdad? Va raspando, se pierde ¿recuerdan las capas que hablamos de la córnea? Entonces, hay un proceso inflamatorio, una lesión, y entonces ya llegamos a este caso crónico, que los libros lo pueden llamar algunos libros le ponen este nombre así. Palos o una queratitis superficial crónica. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? ¿Por qué llegamos a esto? Porque días y días y días de una lesión. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces lo que hay es una hiperplasia de las células que tenemos en la córnea. Entonces lo que estamos viendo ahí, primero, ustedes ven que ya luego, ¿cuál es la primera característica de la córnea? Tiene que ser transparente, ¿verdad? Aquí ya perdemos transparencia. Entonces automáticamente la visión está siendo perjudicada porque no hay, la luminosidad no pasa directo. Tengo una duda, ¿por qué venenosos? Porque hay una proliferación, hay todo un descontrol de las células. Entonces, ¿quiénes eran los queratinocitos? ¿Cuál es la característica de los queratinocitos aquí? Esa forma. Exclusivo tejido fibroso. Dijimos que aquí no producen queratina, lo que producían era tejido fibroso. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Queratinización. Que si hay queratina donde no debe haber queratina. Y dentro de eso, las células también aparecen los melanocitos, ¿verdad? Y comienzan a fabricar melanina, que tampoco debería haber en la córnea, ¿verdad? Tejido fibroso y vascular. Entonces se ve el ojo, si esa manchita roja, ¿ustedes ven ahí? ¿Qué es? Vascularización. Todo eso implica que se perdió la transparencia de la córnea, ¿verdad? Además de ya, como se cambia todo el ambiente, una infección con presencia de pus, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? ¿Por qué le llamamos seca? Porque no hay producción de lágrimas. Porque o reducción en la producción de la lágrima. De hecho, Pero claro. creo que con eso, digamos, cuando se prolapsa esas glandulillas, dicen, bueno, yo he escuchado que se deben recomendar quitarla, porque también he visto que a veces no la quita y al tiempo vuelve a salir. Entonces, ¿qué sería mejor de quitarle y mandarle de por vida lágrimas artificiales? Exactamente. El problema, yo la he hecho, en algún momento la hice y me pasó un caso, por ejemplo, pero que no sé si era que hacía
la sutura mal, que es como un 8 invertido, no Sí, sé qué se es hace. horrible. Que la hace mal, que no se sutura los días, eso es lo que es importante. Pero, ahí lo ok, entonces ahora sí. En humanos, cuando hacen cirugía, digamos, para miopía y así, ¿por qué es que queda el ojo seco después de la cirugía con láser? Humanos, no sé. Bueno, a mí me pasó que para no usar anteojos más y quedó el ojo seco, ¿sabes? Pero no será porque queda abierto mucho rato y entonces el sé que viene después la. No, que era un ojo seco ya de por vida, Por sí, vida, no, sí, es horrible, sí. Pero Yo ¿por no qué me hubiera sí? operado No, mejor, no, si me no. hubieran puesto a escoger ahorita no me hubiera operado. Que sacan no sacan. No, por eso era que estaba preguntando si la dañan, porque digamos, lo que me hicieron fue con un láser ahí, pero no sé si No, esto debe explicar. queda el ojo seco. Ok, entonces estamos hablando de córnea, ¿verdad? Pero lo que les dije antes, un trauma, algo que esté ahí dañando, sea agudo o sea crónico. Entonces el chiste es que viene el trauma y ¿por qué empezamos? Una ulceración. Se comienzan a dañar las primeras capas. ¿Cuál es la primera capa? El El epitelio. epitelio y la lámina basal. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cuál es el chiste? Viene el trauma, la agresión, se genera este problema. Si retiro la causa, automáticamente Una regeneración. el cuerpo responde. ¿Cómo responde? A través de este proceso. O sea, viene el gato, arañó al otro gato, generó una úlcera a nivel de córnea, pero nunca más hubo más arañazos. Entonces el cuerpo automáticamente comienza a reconstruir y a generar lo correcto. Las células son las fibronectinas. No, ahora, las células de ahí liberan esta sustancia, Ah, ok. que es como la que genera la base para que haya una proliferación del resto de los células epiteliales para seguir volver a tapar la úlcera. ¿Quedó claro? Sí. Ahora, resulta que no, resulta que lo que yo tenía era un entropio, ¿verdad? Entonces, el ojo constantemente está ahí generando el daño. Entonces ya pasamos a un daño más profundo. ¿Quedó claro? Ya entramos al estroma. Entonces, ahí va a haber todo un proceso inflamatorio con las características que les dije antes. ¿Cuáles eran las características que les dije antes? Venga, ya bajo mi cuadro, ¿verdad? Fertilización, ¿verdad? Pero resulta que lo que hace la cirugía, entonces el cuerpo viene y se arregla. ¿Cómo? A través de. Fibroblastos. Entonces viene otra vez a reconstruir el ojo como tal. ¿Quedó claro? Resulta que no hice la cirugía y ese animal sigue con el daño como tal. La lesión puede llegar hacia la membrana de cemento. ¿Quedó claro? Entonces ahora sí, resulta que sí quite la causa, que el cuerpo se arregla. Si la causa no sigue, puede llegar a la perforación y, la fibrosis y el colapso de la íris. En resumen, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? La profundidad con la que podemos tener a nivel de córnea, según el tipo de daño y la cronicidad. Entonces, si yo esta parte de aquí es como el cuerpo se trata de arreglar. Y aquí es la profundidad del daño hasta las máximas consecuencias que podemos llegar. ¿Quedó claro? Sí. Profe, y bueno, ¿en qué momento ya no hay regeneración? Digamos, ¿en qué momento de ahí, después de lo de la necrosis del estroma, ya solo es tejido fibroso y no hay regeneración, digamos? Eso depende de la cronicidad. A veces. ¿Ven eso de ahí? A veces, ya cuando ya pierdo todas las características de la córnea como tal, de la capacidad de regenerarse, lo que tenemos es un poco por el resto de la vida. Entonces, lo que literalmente tenemos un poco de tejido fibroso sustituyendo la córnea como tal. Profe, ahí en la final se puede ver. No. Tipo, En el momento que se pierde la transparencia, ya comienza a dificultarse la. Y lo del epitelizante ocular, ¿eso es como qué? ¿Como factores de crecimiento? El o algo chiste así? del epitelizante ocular es promover. Adelante, creo. Es promover este proceso de cicatrización aquí. Esto de aquí. Y el asunto es que el epitelizante ocular no es fibrinolítico, ¿verdad? No lo voy a quitar. Entonces, depende del nivel de daño, puede haber una regeneración. ¿Y qué principio tiene? ¿Fibronectina o no? No sé, no recuerdo. Yo de repente no recuerdo. Más o menos claro eso ahí. Sí. ¿tiene la película? Ok, entonces, dentro de ese, recuerden que aquí lo que tenemos es muerte celular. Automáticamente hay un proceso inflamatorio. Entonces, voy a tener un edema de
del estroma, ¿verdad? Y ese edema automáticamente ya genera una opacidad de la córnea. ¿De dónde viene el edema del estroma? Del líquido que viene de la lágrima. Entonces ese líquido entra, drena de la lágrima y pasa hacia las células del estroma y entonces va a tener una hinchazón de las células del estroma. Entonces cualquier proceso inflamatorio a nivel de ojo voy a tener edema de la córnea. ¿Está claro? Entonces ahí les pongo imágenes de lesiones corneales. Hay una que no es lesión corneal. Amoraxel. No sé, y se las pongo para que veamos la diferencia. Evidentemente aquí sí hay una patología, ¿verdad? Ven que se ve blanco, pero ven que logro ver la iris, ¿verdad? Entonces quiere decir que el problema no es a nivel de córnea, porque si fuera a nivel de córnea, yo estaría viendo el resto del ojo, ¿verdad? Ustedes ponen atención, estoy viendo blanco, ¿a quién? La primera capa del ojo, ¿verdad? Que sería la córnea, ¿verdad? Pero yo sé que aquí el problema no es a nivel de córnea. ¿Por qué? Porque logro ver estructuras que vienen para atrás. Aquí el problema está el cristalino para allá, porque si logro ver. ¿Por qué? Porque si se logra ver transparente. Porque logro ver la iris. Porque si fuera a nivel de córnea, yo no podría lograr ver la iris o la pupila, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema está en córnea. Entonces, la opacidad me impide el resto para atrás. Aquí hay una opacidad también, pero no está a nivel de córnea, porque logro ver unas estructuras antes de llegar al cristalino. ¿Quedó claro? Y aquí les pongo esto, ¿sí la hemos escuchado hablar? Es una bacteria como la principal que da la conjuntivitis o que la conjuntivitis en animales. ¿Quedó claro? Profe, y bueno, no sé si va aquí o más adelante, estoy aquí hablando de las rodillas por de las manchitas estas de... Sí. No, para ver. No, pero ok, esas manchas, mi hipótesis es esta. Esta parte de aquí, con tejido fibroso. Pero se Entonces, yo siempre he tenido la duda, porque he dicho, no, es que le dan los perros viejos por seniles. No, es que hay acúmulo de no sé qué, ¿verdad? Pero siempre he dicho, ¿será que es una úlcera que no descubrimos y no la tratamos y el cuerpo cicatrizó bajo tejido fibroso y entonces me quedó la manchita? Porque no, una úlcera que nunca traté como siempre. Ay, se ven como puntitos blancos, sí. Depende, la mancha es de menor o mayor tamaño en la córnea, ¿verdad? Sí, Entonces, siempre he tenido la duda, porque se las atribuyen un montón de cosas, ¿verdad? Hay gente que por viejos, que ¿verdad? Un montón de cosas, ¿verdad? Yo siempre he tenido la duda si realmente es que fue una úlcera Que tal vez mal por tratada viejo. y el cuerpo, bajo el proceso de cicatrización, dejó esa mancha blanca porque cicatrizó bajo esa vía de que ya no hubo cómo recuperarlo normal. Pero entonces si fuera cicatrizado con tejido fibroso, generaría un obstáculo para la visión. Sí, esas manchas tienen un obstáculo para la Pero visión. dice que no afecta la vista. Y las manchitas blancas no, porque es mancha blanca, está perdiendo la transparencia. Entonces, mayor o menor medida, Se debe de ver ahí algún puntillo ahí. O sea, que siempre todo ha habido... Ahora, si es una mancha completa, todo el ejemplo. Aquí definitivamente este bicho está ciego, ¿verdad? Pero no es una ceguera porque está fallando la retina o el nervio óptico del cerebro. Lo que está fallando aquí es la córnea, ¿verdad? Pues esas manchas que vos decís pueden ser puntos esporádicos, ¿verdad? Ahora, esos puntos esporádicos en mayor o menor medida bloquean un poquito porque ya se pierde la transparencia total del... Pero el trabajo también es muy ciego. El problema es que... Aquí también, pero aquí ¿dónde está la ceguera? Que tú, pero igual, Aquí la ceguera puede ser del cristalino, porque realmente todas las estructuras que vimos, el chiste es que tienen que ser transparentes. Porque el chiste es que la transparencia permite llegar la luz hasta la retina. Si en el proceso la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo, alguien pierde la transparencia, vamos a tener una ceguera, pero no de origen central, sino una ceguera propiamente del ojo. O sea, si en ese ojo yo llegara y lo viera y le sacara el cristalino, lo vería un poquito más oscuro. Exactamente. A este. ¿Quedó claro? ¿Sí? Ok. ¿Quién sigue detrás de la córnea? ¿Quién sigue detrás de la córnea?
cámara anterior y detrás de la cámara anterior teníamos pupila, iris y los cuerpos ciliares de esta parte. Entonces, recuerden que antes les dije ese término, la uvea, que eran estos de aquí. Entonces, los libros reportan uveitis como el proceso de inflamación de la uvea, o sea, proceso de inflamación de la iris, los cuerpos ciliares y la coroides. El asunto es que en la práctica utilizamos el término uveitis para referirnos a un proceso inflamatorio de la cámara anterior. ¿Quedó claro? Entonces hago la aclaración, ustedes van a escuchar en la literatura que dice, ¿qué es uveitis? ¿Qué vamos a pensar que es uveitis? Un proceso inflamatorio de la cámara anterior. Que es como no sé si logran ver aquí esto. ¿Qué ven aquí? ¿Qué color ven? Sangre. Lo vemos rojo, entonces es porque hay presencia de sangre en la cámara anterior. O sea, el humor acuoso está con sangre. En este caso aquí, pus. El humor acuoso está con pus. ¿Quedó claro? Perdimos la transparencia del humor acuoso. Entonces a eso le vamos a llamar uveitis. ¿Verdad? Les hago la aclaración porque los libros reportan que uveitis hace referencia a esas tres estructuras, pero lo que estamos viendo ahí es de la cámara anterior. Entonces, para que generalmente cuando ustedes van a leer problemas de libros, enfermedades patologías de libros, cuando lean el término uveitis, hace referencia a esos procesos en la cámara anterior. ¿Queda claro? ¿Cómo se dice pus en la cámara anterior? ¿Cómo se dice sangre en la cámara anterior? ¿Está claro? ¿Quedó claro? Okay. Entonces ahora sí, el término en los libros, el término para hablar de proceso inflamatorio en las cámaras es, pero les voy a aclarar, cuando lean uveitis probablemente se refiere a una inflamación de la cámara anterior y no utiliza el propio referencia a esto. ¿Quedó claro? Una inflamación en todas las. Son algunas de las causas, inmunocomplejos. Ahora, entonces tiene así. ¿Qué es una uveitis por inmunocomplejos? Que afectan los mismos sistemas de defensa. El inmunocomplejo es la unidad de antígeno. Y empieza a unirse muchos. Ustedes recuerden que cuando vemos articulaciones hablamos de artritis por inmunocomplejos. ¿Qué eran las que todo ahí? Como que se acumulan ahí, entonces se hace una respuesta inflamatoria. Exactamente, la relación antígeno-anticuerpo se da en cualquier parte del cuerpo por cualquier proceso infeccioso, principalmente a nivel de vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces se encuentra el antígeno con el anticuerpo. Entonces ya tenemos la formación de inmunocomplejos. La tendencia es que los inmunocomplejos se lleguen a depositar en algunas partes, ejemplo articulaciones, ejemplo la cámara anterior. Entonces va a tener una uveitis con inmunocomplejos, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado hablar de que los perros con el líquido se les pone el ojo blanco. ¿Por qué? Uveitis con inmunocomplejos. No sé si conocen la enfermedad de los ojos en los perros. ¿Cómo se llama la gente? ¿Cuál? La enfermedad de ojo azul. ¿Sus virus? ¿Nunca han visto camadas de cachorros con diarrea? Perros de un mes y medio que vienen a vacunas. Ahorita me acuerdo. Que no es que me como parduros. Viene la vacuna. La hepatitis, el virus de la hepatitis canina, pero no me acuerdo. El virus de la hepatitis canina le puede dar a camadas recién nacidos, de 15 días de nacidos, 20 días, 30 días, 40, menos de los 2 meses, es como lo más común, ¿verdad? Se caracteriza por una diarrea sanguinolenta, que es el diagnóstico diferencial con el parvovirus, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ustedes se pueden encontrar, qué sé yo, una camada de 8, 4 con el ojo azul, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque la enfermedad que es sistémica genera inmunocomplejos. Entonces, ustedes van a ver los cachorrillos con el ojo azul, pero después de inmunocomplejos de la hepatitis canina. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Lo de paz. También le dan correcciones a las vacunas. ¿Ah? El ojo azul también se da correcciones a
Bueno, cualquier situación que llegue a la fabricación de la formación de gran cantidad de inmunocomplejos. Pues eso yo me acuerdo. Pero no es porque se O sea, ve lo que esa versión. quiero recordar con eso es que ustedes ven un perro con el ojo así, ¿verdad? Así, perdón, este de aquí. ¿Ven? Que se ve blanco. Que no piense que solamente va a ser el líquido. Es cualquier proceso infeccioso, inflamatorio, que llevó a la generación de inmunocomplejos. Es muy común encontrarlo en el líquido, ¿verdad? Pero hay otros procesos que también me llevan a esto. ¿Está claro? Panospermitis. ¿Ah? Panospermitis. Ese es el término que utilizan cuando todas las estructuras están inflamadas. ¿Está claro? ¿Sí? Okay. El glaucoma, ¿qué han escuchado hablar del glaucoma? La regulación del líquido, la mezcla de líquido. Es un momento de líquido, ¿de cuál líquido? Del humor acuoso. ¿Dónde dijimos que fabricaba el humor acuoso? La cámara anterior. En la cama. ¿Pero quién lo fabrica? Él se encuentra en la cámara anterior y posterior. Los cuerpos ciliares, la parte vascular, la vascularización de los cuerpos ciliares. A partir de ahí es donde se produce el humor acuoso. Y recuerden que se produce constantemente, a diferencia del humor vítreo, que se supone que nacemos con ese y nunca más. O sea, se mantiene la cantidad que ya tenemos. ¿Quedó claro? Entonces, el humor acuoso tiene que estar entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo, ¿verdad? Y él drena a partir de donde se junta la iris con la coroides, él drena por ahí, ¿verdad? Este es el glaucoma. Entonces, ¿qué es el glaucoma? El líquido se sigue produciendo, pero no logra salir. Entonces, lo que hay es un aumento de la presión intraocular. Es como un globo cuando lo llenan de agua, ¿verdad? Y se va inflando. ¿Qué pasa cuando un globo se va inflando? Aumenta de tamaño, entonces va a comprimir o a aumentar estructuras alrededor. Entonces, hay un aumento de la presión intraocular. ¿Nunca les han hecho exámenes para ver la presión intraocular? Ya, les disparan como un taponcillo de microsegundos y le hacen para ver la presión intraocular. ¿Por qué hacen eso? Porque vamos a ver que hay una cantidad de líquido establecido dentro de la cámara anterior, ¿verdad? Cuando comienza a aumentar, esa presión aumenta. Entonces, cuando hay un aumento, automáticamente lo relacionamos con glaucoma. ¿Qué es lo que está pasando? Algún disturbio que impide el flujo normal de líquido. Esa puede ser hereditaria también. Puede ser hereditaria. Pues esa es la explicación. ¿Cómo podría manifestarse? ¿Qué significan esos términos? Escleria congestiva es el drenaje. Depende un montón de asientos sanguíneos, ¿verdad? El pico, no sé qué es. Deja los palmos, tal vez. Exactamente. Entonces, un parpadeo constante que estamos haciendo así, eso sería el cefalospasmo, ¿verdad? Y el epífora, la lagrimeo constante. Entonces, ven que llora, la que no está llorando de tristeza, está llorando de. Pero claro, entonces eso es el lagrimeo constante. Y cefalospasmo, movimiento involuntario del ¿Ese podría deber estar una compensación en el ojo? No, puede llegar porque recuerden, el ojo está aumentado de tamaño, entonces va a empujar estructuras hacia atrás y repercute. En algunos casos explota, ¿verdad? No sé, Sí, bueno, yo tenía ahí una vez que llegaba uno y tenía un glaucoma gigante y un día llegó como el ojo sin el ojo. Pues esto de aquí sería para. Y entonces, y como hay un aumento de la presión, trae una opacidad del líquido, consecuentemente una ceguera, no de origen central, pero a nivel ocular. Pero claro, ¿quién puede llegar a causarlo? Neoplasias, luxación del cristalino o algún defecto hidrocorneal, o sea, por donde fluye donde sale el líquido hacia descarga. Este iridocorneal es la unión de la iris y la coroides. Exactamente. La córnea, perdón. Eso de la luxación de cristalinos porque puede llegar a tapar ese. O sea, que se corra el cristalino. Porque la luxación es que, supongamos que ese es el cristalino. ¿A través de quién está amarrado el cristalino? ¿Recuerdan? Exactamente, entonces, y más o menos por ahí es donde se fabrica y drena el líquido. Entonces, cuando se desplata el cristalino, va a haber segmentos donde quedan
como taponeados para que fluya el líquido normalmente. Entonces, ¿cómo puede llegar a ustedes cuando los estrellan y dicen, se puede dar? No, ahí es un proceso inflamatorio, pues, a veces la producción del ojo, por ejemplo. Catarata. Vaciar cristalino. ¿Qué entendemos por catarata? Básicamente es una lesión a nivel de cristalino, de la lente. Hay diferentes motivos. El chiste es que se llega a perder la opacidad de las fibras lenticulares del cristalino. Pero claro, en el caso de los diabéticos, vamos a escuchar ahora como una catarata en diabéticos. ¿Cuál es el mecanismo que explica él? La catarata en diabéticos. Los diabéticos, el problema ellos tienen un distúrbio, vamos, de la forma en la cual aprovechan los glucosas está alterado, ¿verdad? Entonces, hay una abundancia de sorbitol, que es como el tipo de azúcar que aprovechan el epitelio del ojo para mantenerse y nutrirse. Entonces, ese sorbitol entra dentro del cristalino y lo que hace es una hinchazón de las fibras. ¿Quedó claro? Y eso es lo que genera esa opacidad de Las fibras se alimentan de ese sorbitol. las células, recuerden que dijimos cómo estaba formado el cristalino. En la reunión anterior hay un epitelio, ¿verdad? Que estaba en constante mitosis y luego se transformaba en fibras lenticulares. Entonces, ellos utilizan el sorbitol para Transformarse alimentarse, para hacer los procesos que ocupan. Entonces, en este caso, como hay un exceso, ese sorbitol comienza a acumularse en las fibras dentro del cristalino y las hincha y consecuentemente la opacidad. ¿Pero claro? Pues hay diferentes causas, ¿verdad? El chiste es que las fibras lenticulares cambian la apariencia. Ahí está H2. ¿A qué se refiere? Es hereditario. Ah. ¿Sí saben la abreviatura de la habilidad, verdad? ¿De qué? ¿Ustedes se entienden? Sí. con fotos. Sí. Esa es la abreviatura de la habilidad, pero sí, el índice de la habilidad se lo sube así. La habilidad H2 sería Solo que no sé cómo se pone exponencial. Y la luxación del cristalino, ¿qué entendemos por luxación del O cristalino? sea, que se mueve. Que sale de su posición. ¿Por qué creen ustedes? ¿Logran ver aquí? Pues es por un tumor, ¿no? Que Porque aquí no sostiene. Entonces, por algún motivo hay ruptura de eso, entonces el cristalino sale de su posición. ¿Pero claro? Sería así como eso. Sí, Ahí sí logran ver, ¿verdad? Ahí yo tengo que poner la luz, o si luz ya puedo ver